Bien, en la clase anterior habíamos hablado de los convertidores DC-DC, que existen convertidor directo, convertidor indirecto. Que el convertidor directo se llama así porque cuando se cierra el interruptor, Ingeniero, creo que no está compartiendo pantalla. ay caramba, Eso se le iba a gracias, preguntar que si está haciendo algo. gracias, sí, menos mal, gracias, solo puse por la grabación, una ventana, gracias, ahora sí, Y ahora sí. gracias. Entonces estaba comentando que en la clase anterior habíamos comentado que el convertidor directo tiene dos topologías, el convertidor de DC-DC tiene dos topologías, el convertidor directo y el convertidor indirecto. Que en el convertidor directo se le conoce así porque al cerrar el interruptor 1, el puerto de entrada y el puerto de salida quedan unidos. Entonces, existe un camino directo para el paso de corriente del puerto 1 al puerto 2. Mientras que en el convertidor indirecto, dado que los interruptores son complementarios, cuando se cierra el interruptor 1, se abre el interruptor 2 y viceversa. Luego no va a haber un camino directo para el paso de corriente del puerto 1 al puerto 2. Este debe pasar a través de un camino externo que lo forma la inductancia. Luego decíamos que la inductancia o el inductor en el convertidor indirecto hace parte del convertidor. Bien. Continuando con los convertidores DC-DC, nos encontramos con una topología interesante. Y es aquella topología en la cual se hace un encadenamiento en el intermedio, encadenamiento AC, para poder elevar. Con los anteriores topologías, convertidor directo, convertidor indirecto, la máxima relación de transformación, llamémosla así, para elevar o reducir el voltaje de una señal es 2.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tengo una fuente de 12 voltios en la entrada, multiplíquelo por 2.5, me daría máximo en la salida 30 voltios. Esa sería la salida máxima que no digamos que la permite, el convertidor permite mayor salida, lo que pasa es que ya no va a trabajar eficientemente. Entonces, una salida efectiva máxima de 2.5, una ganancia de 2.5. Entonces, entre la entrada y la salida. Si entran en 12, saldrían 30. Si entran 30, saldrían 75. Y así sucesivamente. Entonces, cuando necesitamos elevar el voltaje de 12, por ejemplo, a 500 voltios, vamos a necesitar mínimo unos 4, 5 convertidores en cascada. Para ello es que se utiliza el convertidor CD-CD con el encadenamiento AC. En el convertidor CD-CD con encadenamiento AC, se parte de una fuente DC, se realiza el proceso de inversión, conmutación, se conecta a un transformador y se eleva el voltaje, o se reduce si es el caso. Entonces, digamos, vamos a tener una fuente de 12 voltios, como se observa, en la señal plana. En la salida del CDSA vamos a tener una onda cuadrada. No necesitamos hacerla sinusoidal. Una onda cuadrada.
Este transformador central, aquí el del centro, es un transformador de alta frecuencia. ¿Qué es un transformador de potencia? Sí, de alta frecuencia. Un transformador de potencia de alta frecuencia. Decíamos que la diferencia entre un transformador de pulsos y un transformador de alta frecuencia radica en el calibre del conductor y la relación de espiras. El calibre del conductor debe soportar la corriente que transfiere del primario al secundario. Y la relación de espiras, pues, debe manejar los niveles de voltaje deseados. En ese sentido, si yo tengo una onda cuadrada de 12 voltios, por ejemplo, yo la puedo elevar a 500 voltios con un solo transformador y el transformador responde perfectamente. No tiene inconvenientes. De 12 voltios yo lo puedo elevar a 1 kilovoltio y el transformador responde perfectamente. No tenemos inconvenientes con el transformador. Luego, después del transformador, pues, viene otro convertidor, CACD, que es un rectificador. Entonces, si tenemos una onda cuadrada y la rectificamos, pues vamos a tener, lógicamente, una onda plana. Esta onda plana no es real en la salida de los diodos, pero saldría con unas pequeñas perturbaciones. Esas pequeñas perturbaciones las podemos eliminar con un capacitor pequeño, de un valor pequeño. No tenemos inconveniente por eso. Bien. Ese sería el convertidor CD-CD con encadenamiento AC. No sé si hay preguntas hasta ahí. El tamaño de ese transformador es pequeño. Por ser de alta frecuencia, se reduce el tamaño, ¿sí? Son los transformadores que Ok. ustedes ven en la fuente de alimentación, en las fuentes conmutadas. Son muy parecidos. Sí, claro, Sí, ahí le cambia el área sí, media al conductor por aumentar la sí, frecuencia. para aumentar la frecuencia, sí, señor. Entonces, esos transformadores, esa es una ventaja de los sistemas de electrónica de potencia. Reducen el volumen de los elementos. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay algún porcentaje que me indique, digamos, el comportamiento del diodo? ¿Cuánto, digamos, el porcentaje en el rizo que genere? ¿El porcentaje de rizado? O sea, No. sí, Sí, los sí. diodos No, generan pero un eso rizo. sí, me entiendo lo que usted quiere decir. Pero eso depende mucho de la velocidad de respuesta del diodo. Si el diodo conmuta rápido, va a ser prácticamente imperceptible. Si es un diodo de velocidad. Listo, ingeniero. Si el diodo presenta un retardo en la respuesta, para responder en la subida, un tiempo de subida, tiempo de bajada, que ya le llamamos TR o TF, T-rise o T-fall, me va a generar entonces una especie de onda trapezoidal. No, no sería una onda cuadrada, sino una onda trapezoidal. Entonces va a generar un rizado. Pero eso depende de la velocidad de respuesta del diodo. Continuamos. Pues ya hablamos de los convertidores CACD o rectificadores, de los convertidores CD-CD. Vamos ahora a hablar de los convertidores. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Qué pena, ingeniero. Hasta ahorita entré porque estaba haciendo un trabajo y no me había podido conectar. Sí, listo. Bueno, continuamos. El convertidor CACA o un controlador de AC. Si ustedes pueden observar ahí la gráfica, nos dicen, bueno, tenemos una señal AC. La señal de entrada, esta señal es AC.
y la señal de salida va a ser una señal AC. ¿Qué elemento podríamos utilizar para obtener esta salida? SCR, ¿no? ¿Cómo? Un SCR. Un SCR, nos dice por ahí. No, no, sí, Alguien sí, por allá, perdón, perdón. alguien dijo por allá un triac, ¿cierto? Bien, entonces vamos a decir que es un triac por la capacidad bidireccional de la corriente. Entonces, este señor necesita capacidad bidireccional de corriente y bidireccional de voltaje. Bueno, entonces, en este controlador o este interruptor, ¿cierto? Se supone que el ángulo alfa o el ángulo de disparo en el semiperiodo positivo y el ángulo de disparo en el semiperiodo negativo está sincronizado. Entonces, vamos a tener desde alfa hasta pi y luego desde pi más alfa hasta 2pi. Y se repite. Como podemos observar, la señal de salida es una señal AC. Los señales de AC se relacionan a través del valor eficaz. Por eso, en la salida, yo había cambiado esta palabra, yo le había escrito, perdón, esta letra, yo le había escrito B sub A. No sé qué pasó aquí. B sub A. B sub A. Hablamos de B sub A porque la señal es una salida AC. En B sub D porque es una salida DC, corriente directa, corriente alterna. Entonces, por eso es que le cambié el nombre. ¿Cómo decíamos que la señal de salida es AC? Se relaciona a través del valor medio. Por definición, valor eficaz, perdón, el valor eficaz es la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral del área bajo la curva, o sobre la curva. Entonces, como las dos áreas son iguales, el área positiva y el área negativa son iguales, entonces vamos a integrar una sola área, pero lo multiplicamos por 2. Por eso 1 sobre t lo multiplicamos por 2, 1 sobre 2pi por 2. Y evaluamos la integral entre alfa y pi de la señal elevado al cuadrado. Al realizar la integral, vamos a encontrar que eso dividimos 2 sobre 2, nos queda 1 sobre pi. La integral de bm cuadrado seno de omega cuadrado de t, esto va a ser igual a, también se le volvió, no sé qué pasó con esas palabras, bm bm al elevarlo al cuadrado decíamos, bm cuadrado sale, que a bm, 1 sobre pi integral de seno cuadrado de omega t de omega t. La integral del seno, pues nos queda que eso es igual a pi menos alfa más seno de 2 alfa sobre 2. Entonces nos quedaría que podemos controlar el voltaje de salida AC variando el ángulo alfa. Al variar alfa, se controla el voltaje de salida, el valor eficaz en la señal de salida. Esto se utiliza mucho, este circuito,
en los motores universales para el control de velocidad de un motor universal, o en los famosos dimmer, ¿sí? Controladores de luminosidad para lámparas incandescentes. Si observamos el factor de potencia, para este convertidor, encontramos que el factor de potencia está dado como la razón entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia activa va a ser BA cuadrado sobre R. La potencia aparente sería voltaje de entrada Bs sobre R, Bs cuadrado sobre R. Entonces, teniendo en cuenta que la potencia activa sería BA, que es BM raíz de 1 sobre pi cuadrado elevado a, entonces sería B por I. Lo mismo en la entrada. Entonces, al cancelar B por I en la salida y B por I en la entrada, ¿cierto? La diferencia radica, ¿cierto? Porque la corriente en la salida o en la carga, vamos a observar que es la misma corriente de la fuente. Y ambas son AC. Entonces, como ambas corrientes son AC, se cancela la corriente. P es igual a B por I y S es igual a B por I, donde la I, la corriente de la fuente es la misma corriente de la carga, ¿sí? Pero varía es el voltaje. Entonces vamos a tener que BM raíz de 1 sobre pi, ¿ves? Que este es el valor eficaz, sobre el valor eficaz, pues entonces nos va a dar raíz cuadrada de 1 menos alfa sobre pi más 1 sobre 2 pi, seno de 2 alfa. Este sería el factor de potencia. Si somos un poquito detallistas, observamos que este factor de potencia disminuye con alfa. A medida que alfa va incrementando, el factor de potencia va disminuyendo. Si el factor de potencia, perdón, si alfa tiende a pi, el factor de potencia tiende a 0. Ese sería el convertidor, o uno de los convertidores CA. Otro tipo de convertidor es el famoso ciclo convertidor. El ciclo convertidor es un convertidor de AC que trabaja en baja frecuencia, pero se modula sobre una alta frecuencia. Es muy similar al funcionamiento del inversor PWM, donde vamos a tener dos interruptores que trabajan en alta frecuencia y dos interruptores que trabajan en baja frecuencia. Los interruptores de la izquierda, llamémosle, trabajan en alta frecuencia y los interruptores de la derecha trabajan en baja frecuencia. Entonces, cuando se activa el interruptor P inferior, llamémoslo así, que es el de baja frecuencia, el P inferior de baja frecuencia, van a conmutar el interruptor N y el interruptor P alternadamente, ¿cierto? Generando esta especie de modulación, ¿sí? PN, PN, PN. Insistimos en que aquí se toman una muestra de esos pulsos. Lógicamente, en la práctica son aproximadamente unos 300 pulsos durante el semiperiodo positivo y 300 pulsos durante el semiperiodo negativo.
Si existe una sincronización de los interruptores de alta frecuencia con los interruptores de baja frecuencia, la señal que se observa es muy parecida a la figura B, la forma de onda de la figura B, donde nos dice que alfa, el retraso, es 0. Existe sincronización entre los interruptores de alta frecuencia y los interruptores de baja frecuencia. Cuando no existe sincronización entre los interruptores de baja frecuencia con los interruptores de alta frecuencia, se va a observar una forma muy parecida, similar a la que tenemos en la figura C. Pero cuando nosotros hacemos pasar esta señal a través de un filtro pasabajos, se modula, se puede demodular la onda sinusoidal. Se observa esa onda sinusoidal. Lo que nos indica que el ciclo convertidor puede operar tanto sincronizado como no sincronizado. Bien. Lógicamente este filtro pues necesita, o este convertidor necesita un filtro. Para poder implementar el filtro se utiliza el siguiente criterio, que es 2pi sobre omega 2 va a ser mucho mayor que el tau. Tau es L sobre R. Y además, ese tau L sobre R debe ser mucho mayor que 2pi sobre omega. O sea que la relación de frecuencia básicamente va a ser asumiendo un valor mucho mayor, 10 o más. Entonces decimos que la relación de frecuencia debe ser más o menos por el orden de 100 o superior. Si trabajamos a una frecuencia de 60 Hz, aquí vamos a trabajar entonces una frecuencia en la conmutación de alta frecuencia a mínimo 6 kHz, pero ya sabemos que aquí trabajamos por encima de los 30 kHz, no vamos a tener inconvenientes por ello. Entonces, lo que nos indica ese criterio es que el filtro que vamos a obtener ahí sería un filtro sintonizado, ¿sí?, para la frecuencia intermedia, entre la frecuencia baja y la frecuencia alta. Bien. Continuamos con los convertidores CA-CA. Así como teníamos el convertidor CD-CD con encadenamiento AC, tenemos el convertidor CA-CA con encadenamiento DC. Muy parecido. A veces uno se pregunta, bueno, pero ¿tendrá aplicación práctica un convertidor CA-CA? Un convertidor en el cual entran una señal alterna y sale una señal alterna. Bien. Pues la respuesta es, depende de la necesidad. Por ejemplo, Ingeniero, ¿podría ser un variador de frecuencia? un variador de frecuencia, ¿cierto? Ese podría ser uno. Entonces nos dice, ah, sí, claro, para controlar la velocidad de un motor. Podría ser. Bien. ¿Y qué tal si decimos, por ejemplo, si el voltaje en la entrada B1 seno de omega t, omega 1t, es igual a B2 seno de omega 2t? En otras palabras, si entra B1 seno de omega 1t y sale B1 seno de omega 1t, ¿tendrá aplicación? ¿Ese no es un transformador de pulso? No, señor. No, es un convertidor. Necesitamos, por ejemplo, entramos con 120 voltios a 60 Hz
y salimos con 120 voltios a 60 Hz. ¿Sí tendría aplicación ese circuito? Ingeniero, ¿no sería para aislar el circuito? Aislar el circuito. Puede ser, sí, esa es una forma. Necesitamos aislarlo, pero para aislar el circuito no necesitamos un convertidor, solo con un transformador. Con un transformador aislamos el circuito. Pero vale. Entonces vamos a mirar a ver si es necesario implementarlo, porque si no, ¿para qué no? Sí sería práctico implementar un convertidor que entre 60 voltios, perdón, 120 voltios a 60 Hz y salgan 120 voltios a 60 Hz. Esa es la primera pregunta que uno siempre tiene que hacerse, porque si no comenzamos a trabajar, ¿cierto?, en algo que probablemente nadie quisiera comprar. Sigo esperando respuestas, a ver. Ah, pues ahí dice sistemas de potencia no interrumpida para ¿Y quirófanos, qué es eso? ¿Y qué es eso? pues que no haya variación en la potencia que le entrega la carga. Sí, bueno, listo. Listo, ya la alcanzaron a leer, que es lo importante. Entonces, existen múltiples aplicaciones, muchas aplicaciones en las cuales necesitamos, es una necesidad que el voltaje de entrada y el voltaje de salida sean el mismo. A esos sistemas le llaman UPS, ¿sí? Y se llama UPS por el nombre en inglés, Uninterruptible Power Supply. Una traducción que se le hace es un sistema de potencia no interrumpida. Un sistema de potencia no interrumpida significa que nosotros estamos conectados acá y falla la energía eléctrica, lo que le pasó allá a un compañero de ustedes que está en el pueblo y le quitaron la energía durante todo el día. Menos mal tenía el celular y alcanzó a escribir que no alcanzaba a llegar. Pero se fue la energía por algún inconveniente. ¿Qué tal si usted está en un cajero automático haciendo una transacción, sacando los 30.000 pesitos que tenía en el saldo y el cajero automático le realiza todo el proceso, pero en ese momento se va la energía antes de que le entregue su dinero? Lo más probable sería que desaparecieran esos 30.000 pesitos, ¿no? Porque el procesador ya le hizo el descuento, ya le iba a entregar el dinero a usted. Pero por alguna razón falló la energía eléctrica. Recuerde que la máquina que cuenta el dinero es mecánica también, ¿cierto? Sí, es electromecánica. Entonces, él demora un tiempo de procesamiento para contar mientras cuenta. Entonces, los sistemas mecánicos no son tan rápidos como los sistemas electrónicos. Entonces, mientras realiza el conteo, ya iba a hacer el conteo, se fue la energía, ¿sí? Y lógicamente, le bloquea a usted la salida del dinero, no le va a entregar el dinero. ¿Cuánto tiempo demora? No se sabe. Espérese ahí, papá, a que se reinicie, que llegue nuevamente la energía, se reinicie el sistema y a ver si de pronto le entrega el dinero. A ver si se lo entrega. No se sabe si se lo devuelve o no. Esa es una de las posibilidades, ¿cierto? Existen otras. Entonces,
Pero cuando es 30.000 pesitos, pues uno dice, no, eso no es mucho, ¿cierto? Pero para una persona, un estudiante de ingeniería electromecánica, ¿cierto? 30.000 pesitos pueden ser 2 días de trabajo. ¿Sí? Hay personas que no solamente manejan 100.000, 200.000, hay personas que manejan transacciones altas. Y está haciendo una transacción elevada, una transferencia, por ejemplo, de 10, 20, 50 millones de pesos y se fue la energía. Entonces, el- los bancos, sobre todo, tienen que curarse en salud. No era que, sí, yo le iba a entregar, pero no lo entregué, que no sé qué. No. Primero está entonces la credibilidad del sistema financiero. Segundo, eh, la disponibilidad de efectivo de las personas que tienen el dinero en un banco. ¿Sí? Para ello, entonces, es que se crean esas famosas UPS. Bueno, es una de las aplicaciones. Otra aplicación, como nos lo indica ahí, ¿sí? Es en la sala de cirugía. Entonces, estar en una cirugía en pleno corazón abierto y se fue la energía eléctrica y el doctor tiene que decirle al paciente, espérese 2 horas mientras llega la energía eléctrica. Pues no se preocupe que ya le quitamos el corazón, falta es que llegue la luz para ponérselo nuevamente. Pues, hay sistemas en los que no hay espera. Se necesitan esos sistemas ininterrumpidos de energía, ¿sí? O sistemas de potencia no interrumpidos. Necesitamos que haya continuidad en en el sistema de energía. Sistema de energía. No necesitamos que la señal sea continua, sino que haya continuidad en el servicio. Eso es lo que nos indica. Entonces, para ello, ¿cierto? Los ingenieros, los científicos, los investigadores se crearon este sistema, un convertidor CA-CD que almacene energía en un banco de capacitores. Ese banco de capacitores puede ser un banco de baterías. Recordemos que una batería actúa como un capacitor en un banco de baterías. Y luego, esa energía DC que está almacenada se puede convertir en energía AC a través de un inversor. Eso es lo que nos está indicando la gráfica. Tenemos en la entrada una señal sinusoidal. La salida del primer convertidor será una señal plana, señal DC, ya con cargador de baterías incluido todo, para que la señal sea netamente DC. Y luego un convertidor de DC a AC con los filtros de salida y el filtro de entrada incluidos. Incluso algunas UPS tienen un sistema de sincronización para poderse conectar a la red. Hay unos sistemas que son online y otros sistemas offline. El sistema online me indica que va a estar trabajando siempre. Podríamos decir, se conectan en cascada. Está de la red AC, viene a un banco de baterías y el inversor está trabajando, en el inversor se conecta la carga. Ese es un sistema de potencia online. En el sistema de potencia offline significa que el inversor solo va a trabajar cuando falla la energía eléctrica. Por ejemplo, es muy parecido a los sistemas que utilizan los supermercados de cadena. Hablamos de Éxito, hablamos de Carrefour o Metro. El sistema de energía eléctrica falla
¿sí? Hay unos conmutadores o una persona va y activa la planta eléctrica, ¿sí? Y quedan activados, se vuelve a prender la energía, ¿ya? Y quedan funcionando los sistemas. Esos sistemas de respaldo, pues tienen una duración, ¿no? Porque no todo es eterno, ¿sí? Van a tener una duración. Un sistema de respaldo puede ser de 1 hora, 2 horas, 5 horas, ¿sí? Mientras, para darle tiempo, mientras se llega nuevamente la energía eléctrica o tiempo suficiente para poder, si estamos hablando de metro, por ejemplo, ¿sí? eh, poder evacuar a los clientes, ¿sí? O a las personas que están dentro del almacén. Esos serían los sistemas que se utilizan. No sé si hay preguntas hasta ahí. No, señor. Ah, listo, bien. Continuamos. Bien. Entonces, épale. La última parte de la unidad 1 habla de la implementación de un interruptor por medio de un dispositivo semiconductor. ¿Cómo hacer para determinar que este interruptor que tenemos acá, me imagino que lo están viendo, es un tríar? Nosotros nos imaginamos que es un tríar porque, pues, por las características que hemos hablado, nos dice que puede ser un tríar, ¿sí? Pero ¿cómo determinar que ese dispositivo es un tríar? ¿Cómo determinar que estos interruptores que tenemos acá son diodos o son transistores? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a asumir un convertidor. Ese circuito A que ustedes ven ahí en la figura, ¿qué tipo de convertidor será? AC-DC, DC-DC. ¿Qué tipo de convertidor será? Yo veo uno como DC-DC. Bueno, vamos a decir que es un convertidor DC-DC, ¿cierto? Porque, vamos a decir, entra B1, sale B2, y que esta señal va a ser DC. ¿Qué tipo de convertidor? ¿Directo o indirecto? Mm, Ahí el transistor hace las veces de interruptor también, ¿cierto? Señor, Ahí las veces, sí, ahí el claro. transistor. Sí, es Entonces un interruptor. es directo porque Es un hay una. directo. Exacto. Bueno, entonces, aquí ya nos están diciendo es un transistor, ¿cierto? Vamos a mirar qué tipo de elemento es el interruptor 2. El interruptor 2. Entonces, para identificar qué tipo de elemento es un interruptor, nos dice, vamos a hacer 4 pasos, a seguir 4 pasos. Primero, defina para el interruptor la polaridad del voltaje y la corriente. Entonces, vamos a mirar la fuente, decimos que viene del B1 hacia B2. Entonces, aquí el positivo queda en la parte superior, el negativo en la parte inferior. Aquí vendría el positivo, aquí en el capacitor y lo inferior.
Si es directo, pasa acá el positivo. Cuando cierra, pasa el positivo en la parte superior y el negativo en la parte inferior, ¿cierto? Ese sería. Y la corriente, ¿cierto? Pues vamos a establecer la forma de onda de la corriente. Entonces, por eso es lo que nos dice, defina para el interruptor la polaridad de voltaje y la polaridad de corriente. Usted puede decir que este es más, menos o menos más y que la corriente entra o que la corriente sale del interruptor. Eso ya depende de usted. Segundo, nos dice, determine del circuito en donde se ubica el interruptor el gráfico BS y S de cada interruptor. De acuerdo al trabajo realizado por cada uno de ellos. Entonces, en este interruptor, decíamos, si nosotros asumimos, ¿cierto?, que el voltaje viene acá y la corriente aquí, y que la corriente más menos, le vamos a decir, el voltaje Disculpe, lo ingeniero. asumimos positivo, ¿sí? ¿Sí? Lo que pasa es que no se está viendo el cursor. Ah, el cursor no se ve. Debo que esto, disminuir aquí, ¿cierto? Decíamos que como el B1 es positivo, ¿cierto? Asumimos que la polaridad positiva está en la parte superior y la negativa aquí en la inferior. O sea, todo este camino va a ser negativo y aquí este camino va a ser positivo. Entonces, por eso vamos a establecer que el voltaje Bn del interruptor N, ¿sí?, va a ser más, menos. Más en la parte superior, menos en la parte inferior. Eso es lo que nos hace la referencia. Y luego nos dicen, bueno, determine el circuito en donde se ubica el interruptor, el gráfico de voltaje del interruptor contra la corriente del interruptor. Voltaje contra corriente. Entonces, si el voltaje es más menos, vamos a decir que el voltaje es positivo, ¿sí? Entonces aquí nos está indicando el gráfico. Este voltaje es positivo. Y la corriente. Si la corriente se asume, ¿cierto?, que viene acá, entonces vendría así. La corriente va a ser negativa. Negativa, ¿cierto? Negativa, ¿por qué? Porque asumimos que la corriente sale del puerto. Si sale del puerto, va a ser negativa. Entonces vamos a decir, el B es positivo y la I es negativa. Nos devolvemos por allá a la sección 1.11, 1.12. Yo me voy a devolver. Donde están las gráficas de voltaje corriente de los interruptores. Estas gráficas, ¿cierto? Aquí tenemos las características voltaje corriente de los transistores. Características voltaje corriente de los diodos y los tiristores. Entonces miramos a ver qué gráfica de esta se nos parece acá. Dice, el diodo es negativo, positivo, el SCR tiene voltaje bipolar, corriente positiva. El TRIA tiene voltaje bipolar, corriente bidireccional. El GTO tiene voltaje bipolar, corriente positivas. El MCT, voltajes bipolares, corrientes positivas solamente. Vamos entonces a los transistores. Los transistores tienen voltaje positivo, corriente positiva, todos, ¿cierto? Vamos a mirar a ver cuál de esas gráficas se nos parece o se acerca. Entonces, esta gráfica que tenemos acá, ustedes que tienen allá la guía, pueden mirar a ver a cuál se parece más. ¿Sí se parece a alguno de los que tenemos ahí?
Voltaje positivo, corriente negativa. Ingeniero, casi Pues de todos los tenían de los que positivo. mostró usted, ingeniero, todos tenían corriente positiva. Todos tienen corriente positiva, ¿cierto? Exacto. Entonces dice, ah, caramba, ¿y qué tal si rotamos esta gráfica? La rotamos. Pues vamos a darle un giro de 180 grados, ¿cierto? Si la rotamos, pasa acá, entonces el voltaje queda acá y la corriente queda positiva. Ah, eso es lo que estamos haciendo acá, miren, rotándolo. Al rotar esta gráfica, encontramos que hay un voltaje negativo y una corriente positiva. Soporta voltajes negativos y conduce corrientes positivas. ¿Qué es? ¿Cierto? Vamos y miramos allá a ver, ¿cierto? Y el único elemento que me soporta voltajes negativos y corrientes positivas es el diodo. Ah, entonces un elemento no controlado. Elemento no controlado, el diodo, ¿sí? Pero como ese diodo, usted mismo se dio cuenta, tuvo que rotarlo, puedes darle la vuelta, ¿cierto? Si estaba mirando hacia la izquierda, ahora vamos a decir que va a mirar hacia la derecha. Entonces, este diodo, ¿cierto? Que decíamos que debía entrar, porque la corriente venía para acá, ojo. Ahora, si conectamos este diodo, ya no lo vamos a conectar ánodo arriba y cátodo abajo, sino al contrario. Debemos conectarlo cátodo y ánodo. Cátodo en la parte superior y ánodo en la parte inferior. Eso es lo que me indica que este es un diodo invertido. Un diodo invertido. Ingeniero, qué Listo. pena, ¿me puede repetir eso? Listo. Decíamos, miramos allá en la gráfica y no encontramos un elemento que tenga estas características, que soporte voltajes positivos y corrientes negativas. Entonces, lo que hicimos fue girarlo, rotarlo, o sea, darle un giro de 180 grados. Al girar los 180 grados, aquí lo giramos 90, corriente tal, y aquí lo giramos 180 grados. Entonces la corriente me queda positiva y el voltaje me queda negativo. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Un elemento que Ingeniero, soporte voltajes negativos y conduzca corrientes positivas. Entonces, ya vamos y miramos nuevamente allá y nos dicen, ah, este elemento es el diodo. ¿Sí? ¿Alguien me decía? no era que si podía mostrar de nuevo las gráficas de las corrientes para mirar. Ya, listo. Exacto. Entonces tenemos la tenemos acá. Exacto, miren. Características, voltaje, corriente, ideales. El diodo, voltaje, soporta voltajes negativos, conduce corrientes positivas. El SCR, soporta voltajes positivos y negativos, es bipolar, ¿cierto? Y conduce corrientes positivas. El triad es bipolar y conduce corrientes bidireccionales. El GTO soporta voltaje bipolar y conduce corrientes positivas, nada más. El MCT soporta voltaje bipolar y conduce corrientes positivas. ¿Sí? Los transistores soportan voltaje positivo y conducen corrientes positivas. Todos los transistores, ¿cierto? Decimos, este está casi, no, pero no es, casi no es, ¿cierto? Y nos devolvíamos acá, ¿cierto? Decíamos, pero es que este tampoco es, ¿sí? ¿Qué hicimos? Tuvimos que rotar la gráfica para poder encontrar esta característica. Entonces, al rotarla, ¿sí? Nos indica que obtenemos este diodo. Entonces, ya no vamos a conectar este diodo, como decíamos, ánodo-cátodo, sino al inverso. Lo conectamos al contrario. ¿Sí? Ya no la flecha apuntando hacia la derecha, sino la flecha apuntando hacia la izquierda. Eso es lo que significa un diodo en inverso.
volviendo entonces allá a la diapositiva, decimos que antes el diodo más o menos lo habíamos puesto ánodo arriba, cátodo abajo. Como tuvimos que rotarlo, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conectamos el ánodo aquí abajo, en el menos, y el cátodo donde está el más. Eso es lo que significa un diodo en polarización inversa. Bueno, con esto terminamos la primera unidad. Y quedamos listos para la evaluación el próximo miércoles. Hay algunas preguntas que, si ustedes las responden, pues van a tener mejores posibilidades de responder en el previo. No necesariamente tiene que responderlas todas, ¿no? Pero sí con que responda una cantidad suficiente, le permite a usted prepararse para enfrentarse al previo el próximo miércoles. Entonces, como pueden ver, hay bastantes preguntas teóricas y algunos ejercicios tipo problema que ustedes pueden resolver y pues mañana me presentan algunas dudas que hayan tenido, ¿cierto?, al momento de resolver cualquiera de estos ejercicios. Ahí hay de todos, ¿no? Primero tenemos inductores, problemas de transformador, problemas de conmutadores, problemas o ejercicios de convertidores, tipo de convertidor CA-CD, un convertidor CD-SA, tenemos un convertidor DC, un convertidor CDSA, que es un inversor. Tenemos un convertidor CACD, un rectificador. Aquí tenemos otro rectificador, perdón, un inversor. Y aquí tenemos un sistema de electrónica de potencia que alimenta un motor. Bueno. No sé si hay dudas. Si no, pues damos por terminada la unidad 1. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde para resolver inquietudes con respecto relacionadas con el previo. Bueno, ingeniero, hasta luego. Bueno, jóvenes, éxitos. Hasta luego. Chao. Nos vemos Hasta mañana. luego, ingeniero. Bueno, éxitos. Que les rindan esos previos, que les vaya bien en esos previos de esta semana. Gracias. Hasta luego, Hasta luego. ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Éxitos. Bueno, los dejo entonces. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Éxitos. Bueno, yo me voy a desconectar.